Iniciamos la presentación del módulo 0563 Representaciones de construcción, perteneciente a los ciclos formativos de grado superior de proyectos de edificación y de proyectos de obra civil. Aquí trataremos el primer vídeo de la unidad didáctica 2, realización de croquis de construcción de edificación y obra civil. Los resultados de aprendizaje son: realiza representaciones de construcción dibujando a mano alzada croquis de planos y de detalles constructivos. En este vídeo, los contenidos a tratar sobre la toma de datos, el croquis, son normas generales para la elaboración de croquis, técnicas y procesos de elaboración de croquis, plantas, alzados y perspectivas, proporciones, croquis generales y de detalle. El objetivo de estos contenidos es conocer qué es un croquis, para qué sirve, cómo se desarrolla y materializa y las peculiaridades que se deben cumplir según la utilidad del mismo. Esta parte de la segunda unidad se relaciona con 10 criterios de evaluación. Se ha valorado la importancia de los croquis en el proceso de desarrollo de proyectos de construcción, identificando el uso al que se destinan. Se han seleccionado los distintos elementos y espacios que van a ser representados en los croquis. Se han identificado los elementos representados relacionándolos con sus características constructivas. Se han seleccionado las vistas necesarias y los cortes suficientes para la identificación de los elementos representados. Se ha utilizado el soporte adecuado al uso previsto. Se ha utilizado la simbología normalizada. Se ha definido las proporciones adecuadamente. Se han tenido en cuenta las normas de representación gráfica. Se han definido los croquis con la calidad gráfica suficiente para su comprensión. Se ha trabajado con pulcritud y limpieza. Normas generales para la elaboración de croquis. Lo primero debe ser solucionar la pregunta: ¿qué es un croquis? Según la RAE, un croquis es un dibujo rápido y esquemático que se hace a ojo y sin valerse de instrumentos geométricos. Habría que especificar o matizar varios puntos más para dejar cerrada la definición de croquis. Es a mano alzada, es decir, no usamos nada más que lápiz o bolígrafo, goma de borrar, un papel y un soporte donde apoyarnos. A ojo significa sin escala, pero un croquis siempre se realiza con proporción. Este punto es crucial. Si no hay proporción, es un intento de croquis, pero no un croquis, pues no comunica adecuadamente la información que se le requiere a este dibujo. El hecho de ser rápido no significa sin detalle. Es decir, el nivel de detalle lo determina la intención del propio croquis, ya que podemos hacer un croquis de carpintería, que sería algo muy detallado, de detalle constructivo, que llevaría también bastante detalle, o croquis de solares o naves industriales o de trazados de carretera, que tendrían trazos amplios y menos detallados. Hay que saber que no existen unas normas estandarizadas para el desarrollo de croquis. Aún así, hay características que se tienen que cumplir. 1. Se debe ejecutar con objetos básicos de dibujo y un soporte: lápiz, goma, papel. Nada de reglas, escalímetros o compás. 2. Debe partir de la observación del objeto, espacio o idea a representar. Por ello, nos debemos tomar un tiempo antes de iniciar el croquizado. 3. Debe ser rápido, pero el tiempo puede ser desde unos minutos a unas horas, dado que dependerá del tipo de elemento a croquizar y el nivel de detalle que se requiera. Quizá por ello debería indicarse que más que rápido es un dibujo ágil. 4. Debe ser conciso, no puede dejar cosas sin precisar. Lo dibujado debe estar definido. Por ello, debe ser un dibujo responsable y veraz. 5. Debe estar completo, con toda la información para no depender de la memoria o de las fotografías tomadas. 6. Debe ser proporcionado. Aunque no sea un dibujo a escala, sí debe guardar la proporción. No está de más repetir que si no hay proporción, no comunica adecuadamente la información que se le requiere a este dibujo y no es un croquis. 7. Debe usar una simbología estandarizada asociada a la edificación y la obra civil, para que cualquier persona entienda lo que significan las abstracciones del croquis. Estos son unos ejemplos de simbología, pero hay muchísimos más. Escalera, con la dirección de ascenso en la punta de la flecha, una puerta en planta, nivel, este símbolo es para alzados y secciones, no para plantas. Bajante, símbolo en planta, orientación norte, también para las plantas, eje, normalmente eje de estructuras, ladrillo, en este caso fábrica de ladrillo, piedra, en este caso fábrica de piedra careada, sección, esta es la manera de indicar en la planta por dónde se ha realizado la sección representada, arbolado, tanto en planta como en alzado. Técnicas y procesos de elaboración de croquis. Hay que diferenciar entre un croquis de algo que ya existe y por tanto se refiere a una toma de datos tras su visualización y análisis, o un croquis de idea, de algo que aún no está ejecutado. Si hacemos un croquis representando una realidad existente, el proceso será este. 1. Colocarse de forma que se pueda observar el espacio, elemento o edificio que se va a croquizar, de manera que se observe de extremo a extremo. Hay que alejarse tanto como sea necesario y posible.
2. Realizar los primeros trazos encajando de forma proporcionada las líneas exteriores, el perímetro y los elementos esenciales. La proporción es crucial. 3. Dependiendo de la información que se necesite, según el nivel de detalle requerido, encajar los detalles y avanzar físicamente hacia el elemento o edificio para tener una visión clara de cómo es. 4. Realizar tantos croquis como se requieran para expresar claramente la realidad que estamos representando. Incluso se puede llegar a hacer un detalle mayor del propio croquis. 5. Engrosar las líneas de sección, sombrear lo que se considere oportuno, incluso dar textura a los elementos de los que se quiera destacar los acabados. 6. Finalmente, acotar en mayor o menor medida según el nivel de detalle requerido. 7. En cualquier momento del proceso se pueden tomar notas del estado, los materiales, el entorno, todo lo que se crea necesario para contextualizar y expresar más adecuadamente lo que se está croquizando. Por ejemplo, estado de ruina, óxido en las barandillas, 20% de piezas rotas y anotaciones similares. Si el croquis es de algo que no está aún construido, se recurrirá a la imaginación y las destrezas gráficas adquiridas para expresar de forma proporcionada y adecuada lo que se quiere plasmar, y que un tercero puede interpretarlo correctamente. Plantas, alzados y perspectivas. En general, el proceso de croquización es el relatado anteriormente, pero existe alguna característica especial según sean plantas, alzados o perspectivas lo que estemos croquizando. Plantas. Tras realizar el croquis proporcionado y con el detalle adecuado, en la toma de medidas habrá que realizar triangulaciones con las diagonales de los espacios, además de las medidas perimetrales. Aunque solo es necesaria una diagonal, quizás sea buena idea en las primeras tomas de datos tomar las dos diagonales para poder hacer comprobaciones. Esto es muy útil para estar seguros de que todo va a encajar y así no necesitamos volver a tomar medidas posteriormente. Alzados. En el caso de los alzados o fachadas, lo diferenciador respecto de las plantas es la altura, los niveles. En ocasiones se podrá medir la altura, pero en otras no. Como el croquis ha de ser proporcionado, cuando sea imposible tomar una medida real de la altura, se buscará un objeto cercano o perteneciente al propio alzado, como una ventana, una puerta, y este será el que marcará la proporción del alzado. Podemos sacar esta proporción a ojo o con la ayuda de un lápiz a una distancia mayor. Perspectivas. Es importante entender que realizar una perspectiva del objeto, lugar o edificio a representar no excluye la posibilidad de tener que realizar un croquis de planta y alzado del mismo. Es muy útil realizar perspectivas de partes concretas del dibujo total para entenderlo mejor. Por ejemplo, se puede hacer la perspectiva del tejado de un edificio con mansardas. Se puede hacer la perspectiva para aclarar cómo son estas, aunque se vean representadas en las plantas de cubiertas. Otro ejemplo sería una escalera de caracol, el mobiliario, un falso techo con diferentes niveles. Reflexión. Es muy importante cuando se está haciendo un croquis de cualquier objeto, espacio o edificio que se tenga el mayor conocimiento posible sobre su composición, sus materiales y su forma de construcción. Debemos expresar con el croquis no solo lo que es ese elemento croquizado, sino también cómo es, cómo se relacionan los materiales de los que se compone y cómo se ha construido. Por tanto, el estudio y conocimiento de sistemas constructivos y materiales es fundamental para croquizar adecuadamente. Si no, solo realizamos un dibujo más o menos correcto, pero sin fundamento para la edificación y la obra civil. Proporciones, croquis generales y de detalle. Hemos hablado de proporción como base de la croquización y se ha diferenciado entre croquis generales y de detalle. Solo queda mostrar ejemplos concretos que clarifiquen lo expuesto. Croquis general. Este es un ejemplo de croquis de organización de una manzana de edificación urbana. Se anotan los datos generales necesarios y se representan todos los elementos que contextualizan la edificación. A nivel urbano, calles, aceras, aparcamientos, pasos de cebra, y a nivel de edificación, fondo edificable, alineaciones, áticos, retranqueos. Este es otro ejemplo de organización de tipos de vivienda en un bloque residencial. La proporción es fundamental y no tiene más detalle que el haber diferenciado entre diferentes tipologías de vivienda según el número de dormitorios, 3D y 4D, con o sin terraza y el área de patio, dejando claro cómo se quiere desarrollar el bloque en el que se está trabajando para que la persona que elabore la propuesta completa tenga claro qué se requiere. Croquis de detalle, en el otro extremo de la definición. Este es el croquis de una fachada ventilada. Quedan definidas de forma proporcionada todas las capas de las que se compone y aporta la información necesaria para conocer su ejecución. Solo quedaría la rotulación del nombre de cada una de las partes para dejar el croquis totalmente acabado. Aquí tenemos los ejemplos de una puerta abatible en la que podemos ver el precerco, el cerco, los marcos, la hoja de la puerta, las manetas, y
una ventana abatible con dintel de piedra. Aquí observamos que el dintel de piedra y el vierteaguas están un poco texturizados para indicar que ambos son del mismo material.